Muy buenas y bienvenidos a este nuevo tema. En este tema, como habéis visto, vamos a hablar sobre las velas japonesas y los patrones de velas. Son conceptos que tenemos que tener muy claros y muy importantes cuando estamos empezando en el trading. Por lo tanto, deberemos de conocer qué significan estas velas y qué patrones pueden generar para así darnos confianza o dejarnos un rastro negativo a la hora de buscar esa operativa, ¿vale? Realmente yo no utilizo mucho las velas japonesas ni los patrones para buscar esa operación o esa entrada al mercado, pero sí que nos valen como confirmaciones o alertas a la hora de buscar esa operación tanto en largo como en corto, ¿vale? Sí que hay otro tipo de operativas que se especializan exclusivamente en las velas japonesas y operan independientemente de según qué velas nos ponga el mercado en el gráfico o no. Pero no es mi caso, ya que yo busco estrategias bien especificadas, claras y con unos puntos muy concisos para operar tanto en mercados como el de Forex, como acciones, índices, dependiendo un poco también con qué cuenta operes, si es con cuenta real o es con una cuenta de fondeo, según el capital de la cuenta, la enfocaré más a un tipo de estrategias o metodologías u otras, ¿vale? Pero sí que quiero que sepáis que en ninguna de mis estrategias yo me guío exclusivamente por las velas japonesas, ya que buscamos estrategias más complejas con unos puntos a seguir y unos conceptos o tips que se nos tienen que dar para que así podamos nosotros entrar al mercado. No nos vamos a guiar simplemente porque veamos una gran vela envolvente alcista o una vela de indecisión y esperamos que el mercado caiga y simplemente por ese concepto vamos a tomar una operación en compras o en ventas. No, no es mi manera de operar y yo, no sé si sabéis o habéis visto más vídeos, intento operar estrategias bien testeadas, estrategias que están basadas en datos y en años de trabajo, por supuesto, ya que es lo que me da la confianza y la seguridad en los mercados, ¿vale? Pero aún así tenemos que tener claro qué son las velas japonesas, patrones de velas y cómo operamos con este tipo de gráficos, ya que hay muchos tipos de gráficos, pero para mí principalmente el de las velas japonesas es el mejor porque nos da muchos más, tanto confluencias como datos, como confirmaciones o como lo queréis llamar, ¿vale? Y en principio cada vela también nos da esos cuatro datos básicos que otro tipo de gráficos no nos los van a dar, ¿vale? Porque como veis aquí en el dibujo, tenemos por ejemplo la apertura, abrimos por aquí, el precio y los compradores tiran del precio para arriba hasta llegar a este punto más álgido en esta velita. Después los vendedores tiraron para abajo y el cierre de la vela terminó aquí, ¿vale? Pero ¿por qué tenemos esta mecha aquí abajo? Pues porque cuando abrió la vela no fue directamente hacia arriba, sino que los vendedores empezaron a tirar para abajo con fuerza, la vela empezó a ser roja y bajista, pero enseguida los compradores tuvieron más fuerza, dejaron esta pequeña mecha o sombra y definitivamente tiraron para arriba, para arriba, para arriba. Y no cerró la vela aquí arriba porque los vendedores de nuevo intentaron bajar el precio y al final el cierre fue este, ¿vale? Es decir, que abrimos por aquí, el precio bajó, dejando esta sombra cuando volvió a subir y después los compradores tiraron para arriba hasta el final. Pero la vela no cerró aquí arriba porque los vendedores a última hora pegaron un pelín de impulso hacia abajo y la vela cerró por aquí, ¿vale? Entonces estas velas nos dan esos cuatro datos. Nos da la apertura, nos da el cierre y nos da el punto más alto y más bajo en ese movimiento, en ese periodo de lo que dure la vela. Como sabéis, la vela durará dependiendo de la temporalidad en la que estemos. Si estamos en un gráfico de una hora, cada velita de estas supondrá una hora de tiempo.
Si estamos en un gráfico de 15 minutos, cada velita supondrá 15 minutos, ¿vale? Al igual, si es bajista, lo mismo da, pero es lo mismo. Esta es alcista en verde y esta es bajista. Como sabéis, yo los gráficos normalmente también los tengo en blanco y negro, porque en verdad no importa mucho que sea verde, que sea blanca, que sea bajista o que sea alcista, porque eso ya lo vemos directamente nosotros en el gráfico, cuando el precio está alcista y cuando hay una envolvente alcista. A mí me da igual que me la pongas de un color o de otro, yo ya sé que es una vela envolvente y sé que es una vela alcista, ¿vale? Y sé que abrió por aquí y cerró por aquí, ¿vale? Al igual aquí que es al revés. Aquí los vendedores abrieron por aquí y los compradores tiraron un poquito para arriba, pero enseguida los vendedores tiraron el precio hasta aquí abajo. Pero justo antes de cerrar la vela, los compradores volvieron a hacer un poquito fuerza para que el cierre quedara por ahí. Entonces aquí abrió y aquí cerró. Es una vela bajista. Y según veamos esta vela en un gráfico y en una estructura de mercado, sabemos que es una vela bajista. No es una envolvente con mucha decisión bajista, no, porque tiene dos mechitas. Pero tampoco es una vela de indecisión o una vela con poca fuerza. Es una vela que podemos considerar normal, con unas pequeñas mechitas y un buen cuerpo, ¿vale? Es una vela bajista. Ok, pues eso por ahí. Como veis, lo que os estaba comentando, y es que tenemos muchos y diferentes tipos de velas. En este momento lo que principalmente podemos ver aquí son velas de indecisión. Se pueden llamar velas trompo o se pueden llamar velas doji, ¿vale? Son velas que tienen muy poco cuerpo y mucha mecha, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos estos dos tipos de velas que son exactamente igual. Velas de indecisión, velas martillo, velas con mucha mecha, velas que encontraremos en zonas o partes del gráfico donde el precio haya rechazado y nos esté diciendo o indicando que no quiere subir más para arriba o bajar más para abajo, porque ya no hay tanta fuerza de esos compradores o vendedores y el precio está indeciso, no tiene fuerza, ¿vale? Y probablemente veremos después de estas velas de rechazo una vela envolvente, como son el caso de estas velas, ¿vale? Después de una zona de resistencia y una vela con poco cuerpo y mucha mecha como estas o estas, que vemos que el precio no tiene mucha fuerza, nos encontraremos, por ejemplo, una vela envolvente bajista, que quiere decir que vemos un rechazo y una indecisión para después ver una envolvente bajista que nos confirma que el precio quiere bajar, quiere seguir bajando, ¿vale? Bueno, visto un poquito las velas, me gustaría que lo viéramos en el gráfico. Y sí que hay, y podéis encontrar miles y cientos de patrones de velas. Pero como os digo, yo no opero patrones de velas. No considero que sea la mejor operativa, ya que para mí el hecho de operar de manera rentable y constante y consistente en el tiempo no se basa en una simple vela, en una confirmación, en un pequeño tip, sino en estrategias bien estipuladas, bien estudiadas y con unos conceptos y unos puntos a seguir muy claros para que no haya opción a duda, para que las emociones no jueguen ningún papel en este trabajo. Y es que, como sabéis, las emociones son muy importantes. Por eso, para mí, es básico tener estrategias muy bien estructuradas, ¿vale? Y que no quepa ningún lugar a duda. Porque aquí no se trata de adivinar lo que va a hacer el mercado, de adivinar lo que está haciendo el gráfico, o que está llegando a una zona y la va a rechazar y se va a dar la vuelta, no. Aquí se trata de tener una estrategia, como os digo, bien clara y bien específica y operarla de manera constante día a día. Porque esa estrategia está basada en datos, está basada en números, en probabilidad. Es una estrategia que anteriormente debe estar muy bien estudiada y backtesteada. Y si esa estrategia es rentable, nosotros podemos operarla de manera constante, con toda la confianza, día a día. No es lo mismo que abrir el gráfico y, dependiendo de cómo tú veas esa estructura de mercado y de tus decisiones y de qué día tengas, vamos a operar de una manera o de otra. Para mí, esta forma de operar, no voy a decir que no es
que no es la buena, que no es la correcta, que no se puede ganar dinero operando de manera discrecional, pero para mí no es la mejor, ¿vale? Y de hecho os comento que necesitamos, para ser constantes y rentables a largo plazo, de estrategias muy bien estructuradas, que no nos quepa ninguna duda a la hora de entrar al mercado si estamos buscando una compra, una venta, con una estructura de mercado clara, ¿vale? Y es así como vamos a enfocar este curso y vamos a enfocar este canal, porque ya os digo, a mí no me gusta operar de manera discrecional. Pero bueno, seguimos con las velas. Como veis y hemos visto antes, normalmente sí que cuando hay varias velas alcistas, pues probablemente venga una vela bajista. Y que cuando hay velas de indecisión o un martillo, como vemos aquí, probablemente el precio, como veis, liquida estas mechitas y los compradores vuelven para arriba y cierran la vela aquí arriba con poquito cuerpo y mucha mecha. Pues ¿qué es lo más probable? Que la siguiente vela sea alcista. Como veis aquí, una vela alcista con bastante cuerpo y con poquita mecha, ¿vale? Pero no siempre tiene por qué ser así, porque si vemos aquí tenemos una vela bajista, esta vela es de indecisión, tenemos otra de indecisión, otra de indecisión, otra de indecisión, pues lo más lógico es que esta vela hubiera sido alcista, ya que los vendedores no tienen fuerza. Pues no, pues seguimos bajistas, ¿vale? Para que veáis que no siempre el hecho de que una vela sea de indecisión, sea de fuerza, sea envolvente, con mucho cuerpo, o tenga poquito cuerpo y mucha mecha, nos va a indicar exactamente con esa exactitud y esa precisión que el precio se va a dar la vuelta, que va a cambiar a alcista o va a cambiar a bajista. No, no siempre es así. Por eso nosotros tendremos esto en cuenta solamente cuando esas confirmaciones nos coincidan y se enlacen con nuestros puntos a tener en cuenta dentro de la estructura del mercado y dentro de nuestra estrategia, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, aquí a nosotros nos da igual todas las velas, no nos importan, pero sí que es cierto que, eso voy a poner un ejemplo. Si nosotros consideramos que tenemos aquí una zona, que el precio la respetó y actuó como soporte o resistencia en este caso, ¿vale? Buscamos una venta, por ejemplo, en esta zona. Ya dependiendo de nuestra estrategia, buscaremos un patrón, buscaremos lo que sea. Va a depender mucho de nuestra estrategia, ¿vale? Pero bueno, buscamos una zona. ¿Qué nos puede ayudar a la hora de entrar en nuestra operación? Tanto si entramos en 5 minutos como en 2 minutos, podemos mirar, por ejemplo, una temporalidad mayor. Pues como veis aquí, esta vela nos da confianza, nos ayuda a tener claro que estamos en donde tenemos que estar y que estamos buscando lo que tenemos que buscar. Pero no es esta vela en exclusiva lo que yo os quiero venir a decir y que entendáis. Lo que nos va a hacer de entrar a esa operación, no, es una confirmación más de entre otras muchas, dado que según nuestra estrategia tenemos la zona en 15, tal, pascual, y buscamos ventas y un rechazo de esta zona. Pues si hubiera sido otro tipo de vela y las confirmaciones se dan, igualmente entraríamos. Pero nos va a gustar mucho más que cuando el precio llegue a esa zona, llegue sin fuerza, llegue con desaceleración, con indecisión. Y eso nos lo indican este tipo de velas. Velas con poco cuerpo y mucha mecha, ¿vale? Por eso no considero que sea de demasiada importancia el hecho de conocer cada vela, conocer cada patrón de velas, y ya os digo, hay cientos de ellos, y tenerlos siempre en cuenta a la hora de la operativa. No, más bien tener en cuenta si los vendedores tienen suficiente fuerza o no la tienen, si los compradores tienen suficiente fuerza o no la tienen. No sería lo mismo que esta vela que hemos visto, que solamente tiene cuerpo, que solamente tiene, mecha, porque básicamente no tiene nada de cuerpo. Pues está claro que esa vela es una vela que va a ser de indecisión, que va a ser
de poca fuerza y que probablemente nos dé lo que queremos, que es un rechazo de la zona. Como veis, la mechita rechazó la zona, los compradores dejaron de tener absolutamente nada de fuerza en este movimiento y ahí entran los vendedores con esta envolvente bajista, ¿vale? Tenemos algunos patrones muy conocidos como el Morning Star, Evening Star, que básicamente pues es eso, estrella de la mañana, estrella de la noche. Básicamente vemos como una envolvente alcista, el precio y los compradores dejan de tener fuerza y dejan de tener decisión en cuanto a este movimiento y entran los vendedores. Y estas tres velitas, que serían como una envolvente alcista, un doji o vela sin cuerpo y con mucha mecha, y una envolvente bajista, nos conformarían ese patrón que podemos llamar estrella de la mañana, ¿vale? En la parte de abajo encontraremos la estrella de la noche, Evening Morning, Evening Star, ¿vale? Pero ya os digo, no tenemos que hacer mucho caso a los cientos de patrones que hay. Yo los que más considero, pues básicamente son estos. Luego tenemos otro tipo de patrones que son muy claros y evidentes en el gráfico y que vamos a verlos muy a menudo, que nos confirman también que el precio no quiere subir más para arriba. ¿Por qué? Porque nos hace un máximo más alto, el precio vuelve a bajar y en vez de volver a hacernos otro máximo más alto para confirmarnos una tendencia alcista, máximos y mínimos cada vez más altos, este máximo se quedaría en el otro y no lo rebasaría. ¿Qué conseguimos con eso? Eso sería un doble techo, ¿vale? Doble techo, doble suelos. Son patrones que también tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque el precio no pudo rebasar esta zona, no una, sino dos veces. Por lo tanto, a nosotros eso nos indica que el precio se quiere dar la vuelta. Y aquí, en este punto, por ejemplo, podríamos buscar, veníamos en ventas y aquí, cuando vemos este doble suelo, este cambio de estructura, un máximo más alto, ahí podemos irnos a buscar compras, ¿vale? Al igual aquí, veníamos compradores, pero como el precio no pudo rebasar esta zona, y vemos aquí cómo creó una zona de resistencia, una resistencia en sí, una zona de liquidez, y el precio no la pudo rebasar, no una, sino dos veces. Tenemos ese doble techo que nos confirma, después de romper este mínimo, el cambio de estructura, ¿vale? Y son patrones que tenemos, ya os digo, no hay muchos y no vamos a tener muchos en cuenta, pero tenemos que tener claro lo que es un doble suelo, lo que es un doble techo, lo que es una vela envolvente con fuerza y lo que es una vela de indecisión, que no tiene cuerpo y únicamente encontramos mechas y sombras, ¿vale? Que quiere decir que no hay fuerza, no hay decisión, es una vela de indecisión y lo más probable que la siguiente sea de cambio de tendencia con una vela envolvente. Si estamos alcistas, pues la vela será envolvente bajista. ¿Qué queréis ponerla roja? Pues perfecto, roja. Ya, el color dependerá de cómo nosotros nos sentamos de cómodo dentro del gráfico y cómo estemos de a gusto con los colores o con nuestro gráfico, ¿vale? Pero da totalmente igual. Entonces, sabiendo eso, que es lo que yo básicamente quiero que tengáis claro, que es que sepáis diferenciar lo que es una vela con fuerza, con decisión, o una vela de indecisión, una vela que no tiene fuerza, que no quiere seguir con esa tendencia, ¿vale? Y dentro de las velas, algunos patrones, pero no quiero que os llenéis la cabeza de cientos de patrones, de historias que no nos van a valer para nada. Simplemente tener muy en cuenta esos dobles suelos y dobles techos. También quiero que conozcáis los hombros, cabeza-hombro, que son patrones también de reversión, muy conocidos y que funcionan bastante bien con el precio, ¿vale? Aquí tenéis un hombro, cabeza-hombro. ¿Qué es un hombro, cabeza-hombro? Pues como veis, el precio hace un máximo, mínimo más bajo, máximo más alto, lo cual quiere decir que continuamos con la tendencia, mínimo más bajo, y este mínimo debería haber quedado ahí, pero sin embargo rebasó este, que ya es algo que nos da indicios de decir, uy, aquí no está muy bien, el precio
parece que no quiere continuar con una tendencia alcista y el siguiente máximo ya nos confirma totalmente que no es más alto que los anteriores, que es más bajo que este, que tampoco superó al anterior y nos queda un tipo de estructura tal que así, que es lo que llamamos hombro, cabeza, hombro. Se llama así porque de hecho parecen dos hombros y una cabeza, ¿vale? Y es la estructura que buscamos también para ese cambio de tendencia, ¿vale? Tanto a la alza como en corto. La podemos buscar de las dos maneras. Es lo mismo. Hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Aquí tendríamos un cambio de estructura. Precio venía bajando con una tendencia bajista en corto y vemos cómo el precio hace ese cambio de estructura que nos da la confianza para buscar un movimiento o un cambio en largo, ¿vale? Cuando los compradores están teniendo más fuerza y los vendedores ya no pueden rebasar esa zona. Entonces a mí principalmente me gustaría que tuvierais en cuenta estos dos patrones más básicos, que es el hombro, cabeza, hombro y el doble suelo o doble techo, ¿vale? A la vez que nos fijaremos en estas velas cuando llegamos a una zona importante donde nosotros vamos a tomar una operativa, donde nuestra estrategia nos está dando todas las confirmaciones necesarias para entrar a una operación. Sí que en esos puntos tendremos también en cuenta y nos confirmaremos y aseguraremos con estos tanto patrones como velas de indecisión, por ejemplo, a la hora de llegar a un soporte o una resistencia, que nos dará esa confianza y esa estabilidad a la hora de tener mucho más claro que sí, que realmente el precio ya no quiere seguir cayendo y los compradores dejaron de estar interesados y ahora los vendedores son los que tienen la mayor fuerza en el mercado, ¿vale? Entonces básicamente quiero que os quedéis con este concepto de máximos, mínimos más altos y al igual que en la estructura de mercado lo vemos en las velas con cuerpos envolventes de fuerza o velas con mucha mecha y poco cuerpo, que quiere decir que el precio no tiene fuerza y estamos esperando una reversión del mismo, ¿vale? Podemos ver cientos de patrones, pero ya os digo que no considero que sea totalmente necesario para operar en los mercados, ya que lo que más bien necesitamos es una estrategia muy establecida y estos patrones o velas formarán parte de esa estrategia a la hora de tomar nuestra operación, con confirmaciones y tips que nos ayudarán y nos harán de sentirnos mucho más seguros y confiados en nuestra operativa. Pero siempre priorizamos la estrategia antes que, por ejemplo, una simple vela de un minuto envolvente, que eso no nos va a decir nada, porque si nos vamos a un minuto, es que lo podéis ver en los gráficos, es que no es que yo me lo estoy inventando ni nada de eso, lo podemos ver en el gráfico, que hay veces que según nuestra estrategia y según la zona, pues sí nos confirma y nos ayuda a ver qué el precio quiere hacer, pero hay otras veces que no. Porque, por ejemplo, mira, si es que no tenemos que irnos muy largo. Aquí vemos una vela de indecisión, totalmente indecisión. ¿Nos dice que puede cambiar de estructura? Sí, y cambió. Pero no cuándo. Porque de hecho, después de esta vela y estas dos, esta ya debería haber sido alcista. Una envolvente alcista que nos cambie de estructura porque los vendedores ya no quieren bajar más, no hay fuerza. ¿Vale? Pero no nos indica nada, porque si tú entras aquí en compras, te comes un buen stop loss, ¿vale? Te comes un buen stop loss, ya que aquí no había terminado de liquidar la mecha, por ejemplo. Quizás aquí detrás tiene otra zona con bastante liquidez, el precio FA llegó líquido y ahora sí tenemos tres envolventes alcistas. Pero como os dais cuenta, no siempre las velas o los patrones de velas nos van a indicar si el precio va a cambiar de estructura o no, ¿vale? Eso lo vamos a ver más bien en los impulsos, en las correcciones, en lo que viene siendo la estructura del mercado en sí, ¿vale? Porque las velas nos pueden ayudar en esos momentos y en esas zonas donde vemos que hay una resistencia, un soporte y vemos ese rechazo y esa indecisión del precio.
nos pueden ayudar, pero no van a ser una confirmación totalmente veraz para operar, evidentemente, ¿vale? Entonces quiero que las conozcáis, quiero que conozcáis las velas japonesas, porque como sabéis y hemos visto ya antes, no tiene nada que ver, por ejemplo, con un gráfico de líneas que no nos da apenas información. Sí, sabemos que el precio está bajista, que hay impulsos y mínimos más bajos y máximos cada vez también más bajos, y el precio está bajista, pero no nos da tantos datos y tanta información como nos pueden dar las velas japonesas. De hecho, por eso son uno de los gráficos más operados en los mercados, ¿vale? Yo, como veis, las pongo así en blanquitas, que así para el vídeo no se ve muy bien, pero simplemente es para que veáis que no importa el rojo, el verde, que no importa, simplemente tenemos que tener la estrategia bien clara, bien especificada, y ahí, en esos puntos de interés, nos pueden dar ciertas confirmaciones y confluencias estas velas, ¿vale? Simplemente. Entonces, como sabéis, tenemos las velas. Por un lado, simplemente tener en cuenta las que son de mayor fuerza o de menor, de indecisión, de que los compradores o vendedores no tienen esa decisión por subir el precio más arriba o más abajo, y vemos como hay mucha mecha y poco cuerpo, o por el contrario, velas como esta con mucho cuerpo, ¿vale? Distinguirlas y entenderlas un poquito y saber dónde abre la vela, dónde cierra y hasta dónde llegó, tanto por arriba como por abajo de la misma, para ver hasta dónde pudo llegar el precio y a dónde cerró la vela. Y luego, como os digo, por muchos patrones que podéis encontrar en redes, en internet, en lo que queráis, es una forma de rizar el rizo. Y yo considero que, sabiendo cuando encontramos una resistencia, un soporte y vemos un doble techo, un doble suelo, un hombro, cabeza a hombro, son patrones o estructuras de velas que con eso, para mí, con que sepáis eso, más que de sobra, ¿vale? Porque ya os digo, hay operativas que operan en minutos, incluso en segundos, y únicamente basan su operativa en lo que hicieron las últimas dos velas, ¿vale? Buscan un patrón de velas y lo que hicieron esas últimas dos, tres velas les hace de tomar la decisión. Pero para mí no es una operativa que me guste, que me sienta cómodo con ella y que considere que me va a dar esa rentabilidad muy a largo plazo y de manera constante. Y como no lo veo así y me gusta más operar estrategias bien consolidadas, ya os digo que tendremos en cuenta las velas japonesas, los patrones de velas, pero siempre y cuando entren dentro de nuestros conceptos y estructuras que buscamos en nuestras estrategias, ¿vale? Así que bueno, esto era un poquito lo que os quería contar en cuanto a las velas japonesas y patrones de velas, y en el siguiente vídeo veremos algunos patrones técnicos que para mí sí que tienen mucha más validez y mucha más importancia que los patrones de vela, porque son patrones técnicos que crean estructuras en el mercado mucho más amplias en el tiempo y que nos dan muchos más conceptos y muchos más datos que una simple vela. Entonces, en el siguiente tema, como digo, veremos los patrones más técnicos y iremos cerrando un poquito lo que es el análisis técnico. También veremos zonas de resistencia, soporte, zonas de liquidez que nos van a dar esas confluencias acompañándolas de esos patrones, y ahí vamos a buscar esos puntos que buscamos y necesitamos para entrar en nuestra operación según con qué estrategia. Y bueno, pues eso ya lo iremos viendo en otros temas en cuanto a las estrategias y demás. En el siguiente, como os digo, vamos a ver los patrones técnicos y la liquidez, zonas de resistencia, soportes y esos puntos donde esperamos la reversión del precio para buscar una operativa, tanto en compras como en ventas, ¿vale? Así que ahora simplemente deciros que si os gustó el vídeo, os habéis quedado hasta el final y os gusta el contenido, suscribiros, compartirlos con vuestros amigos. Y nada más, simplemente que sepáis que vamos a seguir dándole caña, que aquí estaremos por el canal, que esto es mucho más que pagar un curso y ser rentable. Esto hay que echarle horas, echarle ganas, echarle trabajo y darle muy duro para consolidar estos conceptos y estos aprendizajes en nuestra mente
a la hora de abrir un gráfico y tener una estrategia muy consolidada y muy estructurada para operar de manera cómoda, de manera tranquila y confiada en los mercados financieros, ¿vale? Así que nada más, suscribiros si aún no lo estáis hecho, darle un like, comentar si tenéis alguna duda y nos vemos en el siguiente video.